El cielo se iba tornando gris poco a poco en aquella tarde de octubre en las afueras de Valparaíso, cuando los dos hermanos Tomás y Renata se dirigían con dificultad hacia el antiguo vertedero de Monteverde en Tomás. Un chico de 14 años con unos ojos demasiado viejos para su edad sujetaba con fuerza la mano de su hermana menor, Renata, una niña de 9 años con el rostro delgado, pero aún iluminado por una rara y clara sonrisa. Desde hacía 2 años, tras la muerte de sus padres, en un accidente de tráfico, los hermanos estaban acostumbrados al ritmo frenético de la vida urbana. Vivían con su frágil abuela en una casa alquilada y estrecha en medio del barrio marginal. La ciudad los obligaba a acudir cada día al vertedero en busca de objetos que pudieran vender para comprar medicamentos para su abuela y pagar su comida diaria. «Hermano, estoy tan cansada», murmuró Renata con una voz ronca, mientras sus grandes ojos negros recorrían sin descanso la inmensidad de basura, esperando encontrar algo valioso. Tomás apretó la mano de su hermana y le respondió en voz baja: «Vamos, solo por hoy. Mañana es el cumpleaños de la abuela. Quiero ganar suficiente dinero para comprarle medicamentos para sus dolores articulares». Anhelador del vertedero, no. Desanimaba a los dos hermanos. Estaban acostumbrados al olor, al igual que a las miradas despreciativas de los demás alumnos del colegio o de los niños, que jamás comprenderían lo que era rebuscar en la basura para sobrevivir. Tomás se había sentido orgulloso de que Renata nunca hubiese abandonado la escuela a pesar de las dificultades. Había perseverado, estudiado con brillantez y mantenido su sonrisa, una cualidad que Tomás había perdido hacía ya mucho tiempo. Tomás se detuvo de pronto, señalando un montón de basura recién arrojada, entre botellas rotas y restos domésticos. Un bolso de viaje negro destacaba como nuevo e intacto. «Alguien debió tirarlo», susurró Tomás mientras él y su hermana se acercaban con el corazón acelerado por la emoción. En el mundo de los niños carroñeros, un bolso intacto como aquel era un verdadero tesoro. Tomás se agachó y sacó con cuidado el bolso de la pila de basura. Era más pesado de lo que imaginaba y parecía cerrado con una cremallera resistente. Renata se quedó junto a su hermano, los ojos muy abiertos por la curiosidad. «¿Qué crees que hay dentro?», preguntó la niña con voz temblorosa de emoción. «No lo sé, pero parece nuevo. Podría venderse por buen dinero», contestó Tomás intentando abrir la cremallera, que parecía atascada. Tras unos minutos de esfuerzo, finalmente se abrió, con un leve crujido. «Ten cuidado», murmuró Tomás al abrir lentamente el bolso, sin saber qué esperar dentro. Al ver el contenido del bolso, ambos hermanos quedaron tan impactados que se quedaron mudos, los ojos como platos, sin poder creer lo que hubo. Dentro había decenas de fajos de billetes cuidadosamente ordenados. «Tuesday 500 euro», junto con algunos documentos y un teléfono móvil. Renata dio un paso atrás, como si tuviera miedo ante semejante cantidad de dinero. «Tomás, es dinero real», murmuró la niña con voz trémula. Tomás se quedó inmóvil, sin poder creer lo que veían sus ojos. Nunca había visto tanto dinero en su vida. Instintivamente miró a su alrededor para asegurarse de que nadie los observaba y cerró rápidamente el bolso. «No se lo digas a nadie», dijo Tomás con voz seria y grave. «Tenemos que pensar bien qué hacer», asintió con la cabeza. Aún con el rostro perplejo, el bolso y el dinero que contenía los enfrentaban repentinamente a una decisión importante, una que podría cambiar sus vidas para siempre. En el camino de regreso, los dos hermanos no intercambiaron palabra. Keira estaba perdido en sus pensamientos. Tomás escondió el bolso bajo su amplio abrigo. Sentía su peso no solo físico, sino también psicológico. «Hermano», habló Renata por fin, su voz tan débil como el zumbido de un mosquito. «¿De quién es ese dinero? ¿Por qué lo habrán tirado?» Tomás miró a su hermana.
en SAS. Claros vio una preocupación genuina, no solo una curiosidad infantil. No lo sé, respondió con sinceridad, pero debemos tener cuidado. Una suma así no parece dinero limpio. De repente recordó las lecciones morales que sus padres le habían enseñado antes de morir. Las cosas perdidas no te pertenecen, solía decir su padre. Nunca debes tomar lo que no es tuyo, por muy pobre que seas. Pero aquello no era una simple moneda. Era una fortuna suficiente para pagar los tratamientos médicos de su abuela, evitar que Renata tuviera que dejar la escuela y sacarlos de la pobreza aún al llegar a la pequeña casa alquilada. Los hermanos abrieron con cuidado la puerta, procurando no hacer ruido para no despertar a su abuela, que dormía la siesta. La vivienda contaba con solo 2 habitaciones, una para ella y otra compartida por los hermanos. Las paredes estaban húmedas y el techo de chapa aún caliente. Pese al sol de otoño, Tomás escondió cuidadosamente el bolso bajo la cama, donde solían guardar sus pocos tesoros. Renata se sentó en la cama, las piernas colgando, sin apartar la vista del bolso. «¿Qué vas a hacer con ese dinero?», preguntó finalmente con voz preocupada. Aunque con un destello de esperanza, Tomás suspiró y se sentó junto a su hermana. «No lo sé aún, Renata. Tengo que pensarlo». Le acarició el cabello y se levantó para preparar una cena sencilla para la familia. Una olla de arroz blanco con espinacas y huevos. Un plato habitual al final del mes. Cuando el dinero escaseaba en esa noche, Tomás no pudo dormir. Azul, Renata dormía profundamente con una respiración regular y el rostro en paz, ajena a las preocupaciones de su hermano. Tomás daba vueltas en la cama, la mente llena de preguntas sin respuesta. ¿De dónde venía ese dinero? ¿Por qué lo había tirado alguien a la basura? Alguien lo estaba buscando. Y sobre todo, ¿qué hacer con él? Una parte de él, la parte egoísta y desesperada, lo empujaba a quedarse con el dinero. Podía, sus vidas, ofrecerle a su abuela medicamentos mejores, darle a Renata un futuro más prometedor. Pero la otra parte, aquella nutrida por los valores morales que sus padres le habían inculcado, sabía que no era el camino correcto como individuo. Uno debe vivir de forma responsable, en armonía con su conciencia, solía decir su padre. La felicidad no se construye sobre el sufrimiento de los demás. Pero, ¿retener ese dinero sería una fuente de sufrimiento para alguien? ¿O era simplemente una rara oportunidad que la vida les ofrecía tras tantas desgracias? A la mañana siguiente, mientras los primeros rayos del sol entraban por la ventana, Tomás decidió abrir la bolsa para examinarla más de cerca. Además de los fajos de billetes, encontró un teléfono apagado y documentos que parecían importantes. Movido por la curiosidad, encendió el teléfono y descubrió que aún tenía batería. La pantalla se iluminó, mostrando decenas de llamadas perdidas y mensajes sin leer. Uno de los mensajes apareció en la pantalla de bloqueo: «Devuélveme la bolsa y el dinero ahora mismo, o tendrás serios problemas». El corazón de Tomás latía con fuerza al leer ese mensaje. No era dinero perdido como otros, podía estar vinculado a actividades ilegales, y la persona que lo había perdido lo buscaba desesperadamente. Presa del pánico, apagó rápidamente el teléfono y lo metió en el bolsillo. Tomás sintió que debía actuar rápido. Sacó con cuidado los papeles de su bolsillo, los dobló y los escondió en el de su vieja chaqueta. Le dio a Renata un pequeño fajo de billetes, suficiente para comprar comida y medicinas para su abuela, en caso de que le ocurriera algo. El resto del dinero fue envuelto en bolsas de plástico y oculto bajo una tabla del suelo mal encajada en su habitación. Aquel mediodía, tras asegurarse de que su abuela tenía suficiente comida y medicinas, los 2 hermanos salieron de casa con el corazón acelerado, pero
llenos de determinación, en lugar de dirigirse directamente al centro donde se encontraba la empresa Inversiones Costa Verde. Según la dirección de los papeles, decidieron tomar un camino alternativo para despistar a posibles perseguidores. Cruzaron callejones estrechos y mercados concurridos, deteniéndose de vez en cuando para mirar a su alrededor. ¿Tienes miedo?, preguntó Tomás en voz baja mientras cruzaban un mercado bullicioso. Renata negó con la cabeza, sus ojos siempre fijos en él, confiada. «No tengo miedo si tú estás a mi lado», respondió. Su voz era tan segura que hizo que el corazón de Tomás se encogiera por un momento. Se sintió pequeño ante la responsabilidad de protegerla, pero luego apretó su mano con más fuerza, prometiéndose que haría lo necesario. Después de casi una hora de vueltas, Tomás decidió que ya era seguro dirigirse al objetivo real. La sede de Inversiones Costa Verde se encontraba en un edificio alto y lujoso del centro, con grandes ventanales que reflejaban la luz del sol. Los hermanos se detuvieron al otro lado de la calle, observando el edificio con una mezcla de temor y admiración. «¿Crees que nos dejarán entrar?», preguntó Renata con voz inquieta. Tomás también dudaba. Con su ropa vieja y aspecto de niños callejeros, ¿les permitirían acceder a un lugar tan elegante? Pero no tenían otra opción. «Hey, ¿qué intentarlo?», dijo Tomás, esforzándose por sonar seguro. «Recuerda, si alguien pregunta, di que queremos ver a la persona encargada de los documentos de propiedad. No menciones el bolso ni el dinero». Con paso vacilante, pero decidido, los hermanos cruzaron la calle y entraron al vestíbulo del edificio. Inmediatamente sintieron que habían entrado en otro mundo, uno de lujo y poder. El guardia de recepción los miró con sospecha. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarles?», preguntó el guardia con voz neutra. Tomás respiró hondo. «Queremos hablar con la persona responsable de los documentos de propiedad». «¿Tienen cita?», insistió el guardia. Cada vez más desconfiado, Tomás negó. «No, pero es muy importante». El guardia los examinó de arriba a abajo. «Esperen aquí. Voy a llamar a la oficina». Mientras el guardia realizaba la llamada, Tomás y Renata aguardaron silencio, el corazón latiéndoles con fuerza. Tras una breve conversación, el guardia se giró. «Tienen suerte. La señora Elisa les recibirá. Planta ten. Sala 1003. Sean educados». Tomás no podía creerlo. Habían superado el primer obstáculo. Con agradecimientos sinceros, se dirigieron al ascensor. «Tomás, estoy tan preocupada», susurró Renata mientras subían. «¿Y si no nos cree? ¿Y si piensa que somos ladrones?» «No te preocupes, solo diremos la verdad», respondió Tomás apretándole la mano a Anne. Al abrirse las puertas del ascensor en la planta 10, entraron en un pasillo con suelos de mármol y cuadros costosos. Encontraron fácilmente la sala 1003. Tomás respiró hondo. «Waila, adelante», respondió una voz femenina. Entraron en una oficina espaciosa, donde una joven vestida con traje elegante los recibió. Alzó la vista, sorprendida, pero disimuló su asombro con una sonrisa profesional. «Deben ser los visitantes, por los documentos. Soy Elisa, asistente del director jurídico. Tomen asiento». Tomás y Renata se sentaron, sintiéndose fuera de lugar. Tomás respiró hondo y comenzó a contar su historia: el bolso en el vertedero, el dinero, los hombres aterradores que llegaron a su casa y los papeles con el nombre de Inversiones Costa Verde. Al terminar, sacó los documentos doblados y los colocó sobre la mesa. «Estos son los papeles. Queremos devolverlos a su legítimo dueño». Elisa guardó silencio, su mirada alternando entre los documentos y los rostros sinceros de los niños. Luego, con gesto cauteloso, tomó los papeles y comenzó a examinarlos. Cuanto más leía, más seria se volvía su expresión. «¿Saben lo que han encontrado?», preguntó finalmente en voz baja. A los hermanos negaron. «Son documentos falsificados para una transacción inmobiliaria fraudulenta»,
valorada en cientos de millones. Y ese dinero, señaló los papeles, probablemente era para sobornos. Sansé levantó, cerró la puerta con llave y regresó. Lo que tienen podría ser clave para un caso grave. Debo llamar a mi director inmediatamente. Tomás y Renata sintieron un escalofrío. Se habían visto envueltos en algo enorme. ¿Estamos en problemas?, preguntó Tomás. Annelisa los miró con ternura. Al contrario, han sido valientes, pero no puedo garantizar su seguridad. La gente implicada es peligrosa. Mientras Eliza llamaba, Renata apretó la mano de Tomás. La abuela está sola en casa. Tomás sintió que la sangre se le helaba. Se volvió hacia Eliza. Señora, si esos hombres regresan, al instante mi director avisará a la policía. Nos aseguraremos de que esté a salvo. Pero Tomás no podía esperar. Tenemos que volver ya, suplicó. Elisa asintió, conmovida. De acuerdo. Los llevaré, pero con cuidado. Bajaron al sótano y partieron en su auto. Nadie habló durante el trayecto. Al acercarse a la casa, Eliza quiso revisar primero, pero Tomás saltó del auto y corrió hacia la puerta, seguido por Renata. La escena los dejó helados. La puerta abierta de par en par, muebles volcados y los dos hombres registrando la casa, mientras su abuela temblaba en un rincón. «¡Abuela!», gritó Tomás al entrar. Los hombres se giraron, sus rostros transformándose en sonrisas triunfantes. «Por fin», gruñó el más alto. «Dime dónde escondiste el bolso». Tomás empujó a Renata detrás de él. «Dejen en paz a mi familia», resonó una voz firme. Eliza apareció con el teléfono en mano. «Llamé a la policía y al director. Esos papeles son prueba contra Antonio Márquez». Su jefe. Los hombres palidecieron al escuchar el nombre. Se miraron y al oír las sirenas acercarse, huyeron por los callejones, segundos antes de que las patrullas llegaran. Las siguientes horas fueron un torbellino. La policía tomó declaraciones mientras Eliza explicaba todo. Un hombre serio de mediana edad, el director jurídico de Costa Verde, llegó y no pudo ocultar su admiración. Nos ayudaron a desmantelar un fraude masivo. Antonio Márquez usaba esos documentos y dinero para sobornar funcionarios y aprobar construcciones ilegales en tierras agrícolas. Sin ustedes, muchas familias habrían perdido todo. Tomás y Renata escuchaban incrédulos, como unos niños. ¿Cómo ellos podían ser héroes de algo así? Luego, el director se sentó con ellos. Ese dinero será prueba en el caso, pero la ley permite que parte sea para quienes lo encontraron y denunciaron. Además, Costa Verde les dará una recompensa. Cubriremos sus estudios y la mejor atención médica para su abuela. Las lágrimas llenaron los ojos de Tomás. No sabemos cómo agradecerles, balbuceó. No necesitan hacerlo. Nos dieron una lección de integridad, respondió el director. En esa noche, su casa ya estaba ordenada. Su abuela, aunque asustada, se tranquilizó al saber de la recompensa. Tus padres estarían orgullosos, dijo abrazándolos. Renata susurró. Tenía tanto miedo. Yo también, pero sabía que harían lo correcto, respondió la abuela acariciando su pelo. Tomás reflexionó en silencio. De huérfanos recolectores de basura, se habían convertido en protectores de familias campesinas. Y ahora, su futuro, estudios, salud, seguridad, brillaba ante ellos mientras se preparaban para dormir. Tomás confesó. Tuve miedo de quedarme con el dinero. Pensé en medicinas, tu escuela, una casa mejor. Renata lo miró con comprensión. Lo sé, pero recordé lo que decía mamá. Una fortuna mal adquirida no trae felicidad. Hicimos lo correcto, ¿verdad? Tomás la abrazó. Sí. Why, quizzes, por eso todo salió bien. 6 meses después la vida de Tomás y Renata había cambiado por completo. Vivían en un apartamento amplio en un barrio seguro. Su abuela recibía tratamiento para la artritis y su salud mejoraba. Los hermanos
asistían a buenas escuelas con matrículas cubiertas. Antonio Márquez y sus cómplices estaban en prisión. Tomás y Renata recibieron una recompensa del dinero incautado, pero su mayor orgullo era el Centro Luz del Mañana, fundado cerca del vertedero de Monteverde, donde ayudaban a niños en su antigua situación. En una tarde, mientras esperaba a Renata frente a su nueva escuela, Tomás, ahora un adolescente seguro, sonreía al verla correr hacia él con un examen de matemáticas con nota 10. «Lo sabía, siempre has sido la más inteligente», dijo abrazándola Ángel. «Pasar frente al antiguo vertedero, ahora convertido en un pequeño parque». Renata rompió el silencio en Tomás. «¿Y si no hubiéramos recogido aquel bolso?». Él pensó un momento. «Quizá habría sido más difícil, pero lo lograríamos, porque estamos el uno para el otro». Renata se acurrucó en su hombro. Siempre estaré agradecida. Nos enseñó que las mejores cosas surgen donde menos se esperan. Al caer el crepúsculo, abandonaron el parque con el corazón lleno de gratitud. Habían recorrido un largo camino, pero nunca olvidaron las lecciones del pasado. Como escribió Víctor Hugo, la raíz de la bondad está en nuestros corazones. Y tal vez ese fue el verdadero secreto del bolso, en descubrir esa bondad y usarla para hacer del mundo un lugar mejor cada día. Queridos amigos, terminó Tomás en una de sus charlas en Luz del Mañana, rodeado de niños con ojos llenos de esperanza. Recuerden, en las circunstancias más oscuras, son nuestras decisiones morales las que moldean el destino. ¿Se atreverán a hacer lo correcto, como lo hicimos nosotros?